Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta emisión de Voces por la Biodiversidad. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio del Museo de las Aves de México, donde celebramos la riqueza natural de nuestro país y escuchamos las historias de quienes han dedicado su vida a protegerla, a conservarla y sobre todo a compartirla. Estamos transmitiendo totalmente en vivo de manera virtual desde el Museo de las Aves de México, aquí en su sede en Saltillo, Coahuila, México. Es un placer para mí. Como ya recordarán, mi nombre es Aldo Ceballos, del área científica de aquí de el Museo de las Aves de México. Y pues el día de hoy tenemos, como todas las ediciones, una edición espectacular con un tema impresionante. Invitarlos a que aprovechen, a que pregunten, a que comenten cualquier duda, cualquier saludo, con muchísimo gusto. Si se conectan, escríbanos por ahí de donde nos ven. Y pues el tema de hoy es el tema de ceguera vegetal y cultivo de tejidos, redescubriendo el valor de las plantas en nuestro entorno y la conservación. Y para ello, pues tenemos a una super invitada, la bióloga Ana Bertau de León, responsable del Laboratorio de Tejidos del Museo del Desierto. Ana, bienvenida a este espacio del Museo de las Aves de México. Ay, muchas gracias, Aldo. La verdad estoy muy contenta de estar en tu espacio. Lo sigo y sé de las entrevistas que haces, la verdad, un gran honor estar aquí. Y gracias también por permitirme ligar a mi área de lo que hago en el Museo del Cultivo de Tejidos, también un poquito de lo de ceguera vegetal. Para mí es bien importante aprovechar los espacios que tenemos para seguir promoviendo en nuestra población esta importancia que tienen las plantas. Y algo bien bonito, porque la última plática que tuviste, la de la psicóloga Anita, que también tengo el placer de conocerla en persona, nos va a servir un poquito, nos hizo un poco de camino para poder ligar, porque ella hablaba de la salud mental y la naturaleza, o sea, cómo se conectaba. Cuando yo la vi, la estaba escuchando, dije, wow, nos va a ayudar muchísimo para poder aterrizar y vean la importancia de las plantas en nuestra vida. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, aquí estamos para darle estos temas. Para darle estos temas y que, como podrán ver, viene bien armada aquí con que más adelante nos va a ir platicando qué nos trajo, ¿verdad? Para ejemplificar lo que vamos a ir platicando. Y que realmente, digo, es un tema súper importante, súper, que está al alcance de todo, ¿verdad? Y por aquí, empezando con las preguntas, dice, para empezar, que justamente... ¿qué es la ceguera vegetal y por qué es un problema tan común en la sociedad actual? ¿Qué es la ceguera vegetal? La ceguera vegetal, en palabras sencillas, es la falta de atención o visibilidad que tenemos para las plantas, para darnos cuenta de que ahí están las plantas. No les damos la importancia que tiene en su factor biológico o su valor biológico en los ecosistemas y la importancia para el planeta. Realmente es ignorarlas completamente. Sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Que vivimos llenos y rodeados de asfalto, ¿verdad? Que pues no las volteamos a ver, no sabemos qué hay en nuestros parques simplemente, qué hay ahí en la cuneta, qué plantas salen, cuáles son nativas, qué función cumplen, ¿verdad? Es donde más se da este efecto de ceguera vegetal en las plantas. Realmente cuando yo descubrí este término, me voló la cabeza, dije, y lo vivimos nosotros como personal del museo y tenemos un departamento de plantas. Realmente sí vivimos esa ceguera vegetal en nuestros visitantes, pero ya haber descubierto el término, la verdad, dije, wow, y no darme cuenta que de alguna manera nuestra labor es evitar eso, pero sí, es un tema que sí tenemos que tocar y poner sobre la mesa. Y que además ahí en el Museo del Desierto tienen muchos espacios verdes de vegetación nativa, ¿verdad? Yo cuando voy me encanta. De hecho, uno de los TikTok que de manera personal realizo, hice unas tomas ahí en los jardines que tienen con el cenizo, que es una de mis plantas favoritas, y que tienen muchas especies nativas, ¿verdad? Es parte, como el Museo del Desierto justo habla de este ecosistema del desierto,
Los jardines tienen planta representativa. Bueno, obviamente tenemos espacios donde tenemos a la fauna y se trata también de que tengan la vegetación acorde al tipo de animal que se tiene, pero en los jardines principales o áreas exteriores lo que sí manejamos es la flora nativa para que las personas se familiaricen y vean la importancia de esta planta, de este tipo de plantas. Entonces, ¿cómo y cuándo surge este concepto dentro de la biología y de la educación ambiental? Fíjate que te digo, como te mencionaba, este término yo lo vi cuando estaba buscando informaciones de jardines botánicos y me di a la tarea de buscar el artículo original de estas personas. Esta es James Wendersee y Elizabeth Schottler, si mal no me equivoco de sus nombres. Ellos son botánicos y eran educadores. Entonces ellos se dieron cuenta, daban biología, que en sus estudiantes cuando tenían prácticas y demás, veían el total desinterés de sus alumnos por las plantas y obviamente toda su atención se enfocaba en los animales. Entonces ahí se dieron cuenta y ellos acuñaron este término en el 1998-99. Claro. Pero sí, muy interesante. Me recordaste cuando yo era maestro de biología, que mencionas lo de las plantas. Bueno, yo sí les dije, vámonos. Digo, vi cada una de las partes de manera separada, pero cuando veremos las plantas, ya una vez que las tocaban, porque no es lo mismo a veces verlas en un libro o verlos en una presentación, y les decía, vámonos aquí al monte, ¿verdad? Vamos, quiero que las toquen, que toquen las hojas, que toquen los pétalos, porque luego veíamos la parte de la flor, la parte de la reproducción que se ve en biología. Bueno, pues hay que abrir la flor, ¿verdad? Ver cuál es la corola, el pistilo, los estambres, todo. Ya cuando lo tocaban es una percepción muy diferente del estudiante. Ya como que empiezan a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y para qué es esto? Y me acuerdo de una clase justamente que les llevé la piña o sea, un cono, ¿verdad? De un pino de este tamaño y se quedaron atónitos, sí, de que existen piñas de ese tamaño, porque estamos acostumbrados a ver las que hay en los parques, en las ciudades, que son así un tamaño estándar, por así decirlo. Sí, claro. No, la que yo les llevé, digo, que colecté allá en la Marta, pues una piñota así, y explicarles el proceso de cómo es la reproducción en los pinos, que pues, digo, tú sabes que es muy diferente, ¿verdad? Esa es una gran labor, lo que tú hacías de poder familiarizar a los chicos y sensibilizarlos. Claro. Y de verdad yo creo que mientras fuiste maestro, yo creo que ayudaste mucho a disminuir esta ceguera vegetal en nuestra población. Y otros temas, ¿verdad? Sí, que la verdad, bueno, es importante que sepan que aquí en Coahuila el grupo de educadores ambientales son sumamente activos y hay mucha actividad desde la observación de aves que hacen ustedes, la Carolina, claro. Hay los de Profauna, entonces realmente es un grupo muy activo que tengo ese honor de conocer a muchos de ustedes y también ser tu labor desde el punto de maestro que hacías y que siempre te lo he dicho, o sea, admiraba mucho cómo involucrabas a tus alumnos, que realmente lo veo poco. Entonces, qué padre. Y una vez nos acompañaste, una vez la invité por ahí como jurado de un concurso del tema de la monarca, ¿te acuerdas? Que fuiste a calificar competían los alumnos de prepa para la decoración de la monarca. Sí, muy bonito. Tenemos por aquí algunos mensajes. Dice Alessi RL, saludos Ana, gran admiración que tengo. Montserrat, Euresti, que diga que es lo que recomienda plantar más. Víctor Parga, pues manda muchos corazoncitos. Dice por acá nuestra amiga también, Ana Rocío Leza, yo también te escucho, Anita, excelente tema. Y pues bueno, vamos por ahí teniendo saludos. Dice Ani Jafet, la mejor. José Bert, esa es mi tía, la quiero mucho, aunque quiera más a Nicole. Ay, la familia. Bueno. Lo importante es que te da toda la porra. Claro. Y los invitamos a que vayan escribiendo aquí sus dudas, sus preguntas, sus saludos. Con mucho gusto los vamos a ir leyendo a todas las personas que nos vayan acompañando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que las plantas suelen
pasar desapercibidas frente a los animales en temas de conservación? Yo creo que como primer punto es que no se mueven, pobrecitas las plantas. Sí, la verdad es que no se desplazan. Si lo comparas con los animales, que obviamente tienen movimiento, yo creo que es un gran punto de partida, ¿no? Fíjate, lo vimos en el museo, hacen estadísticas de las preferencias de nuestros visitantes. Y obviamente por encima de plantas muy, muy arriba están lo que son el área de dinosaurios y el área de animales. Digo, lo entendemos, aunque tenemos visitantes que son muy fieles a toda la actividad que se hace en el invernadero y en plantas en particular, pero el grueso de nuestros visitantes prefieren, obviamente, lo que son los dinosaurios y lo que son los animales, y es entendible, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros para tratar de convencerles y enseñarles la importancia de las plantas. ¿Y tú qué prefieres, los dinosaurios o las plantas? Las plantas. Muy bien. La verdad, y no porque estén ahí, pero fíjate, nunca he sido muy fan, me encantan los dinosaurios, pero no así como que me volvieran loca, no. Como biólogo, no. Claro. A mí sí me preguntan qué prefiero, las plantas o las aves, ¿tú qué crees? Híjole, se me hace difícil. Bueno, estás aquí en las aves, pero yo creo que las plantas te mueven mucho. Sí, es verdad. Sí. Dice por acá nuestra compañera y amiga Hernández y Dalia, saludos a la bióloga, interesante tema, excelentes tus entrevistas. Y Dalia, que ya nos acompañó también en una de las ediciones pasadas, que nos compartió el tema de las cactáceas de México, que pues también es compañera ahí de el Museo del Desierto, ¿verdad? Sí, sí, gran labor la que hace Dalia en el invernadero. Así es. Tiene ese don de gente y poder bajar la información a nuestros visitantes, que no es tan fácil. Claro. No es tan fácil. Claro. Y poder bajar la información a los niños, y eso es algo que le admiro infinitamente porque tiene esa habilidad. Así es. ¿Y cómo influye la ceguera vegetal en la forma en que cuidamos o descuidamos nuestro entorno? Pues yo creo que sí es bien importante, porque el hecho de que no le demos la importancia y la función que tiene, la función biológica que tienen las plantas en nuestro entorno, hace que se genere una crisis ambiental realmente. Claro. Y realmente tiene dos aspectos importantes, tocando lo de tu última entrevista con la que cerraste el año de Anita. Tenemos esta parte de salud y esta parte ambiental. Claro. Desde la parte ambiental, pues el hecho de que no reconozcamos a las plantas y que no veamos su valor. Bueno, de entrada nada más pensamos en las plantas como que, lo que me sirve en el plato, las verduras para comer, ¿no? Los árboles que nos dan oxígeno y ya. Pero el no valorarlas tiene más implicaciones. Mira, no te vayas tan lejos. Cuando hay un incendio forestal, a lo mejor nos importa un poco, nos preocupamos un poco si es aquí en Arteaga, porque pues lo tenemos cerca, y muchas veces los fines de semana pues es uno de los lugares turísticos por excelencia que tenemos aquí en esta zona. Y a lo mejor cuando se dieron los de en Coahuila, acá más al norte, estábamos un poco más atentos, pero a medida que van estando más lejos de nuestra área donde vivimos, nos van importando menos. Pero grave error, porque aunque estén a distancia o en otro país, finalmente tiene una gran repercusión. Piensa, por ejemplo, en el Amazonas. El Amazonas, que como esta extensa área de vegetación tiene una gran importancia a nivel hídrica y de temperatura, porque, por ejemplo, esta gran vegetación, esa evapotranspiración que tienen las plantas, se va a la atmósfera y ayuda a los ciclos biológicos, al ciclo del agua, las lluvias y todo, y la temperatura tiene un efecto. O sea, ahí la reforestación que se hace, como no está aquí cerca, no me interesa. O sea, no veo más allá de lo que puede repercutirme desde el punto de vista climático. Otra de las zonas también bien importantes son los bosques boreales, lo que le llaman las taigas. Esos son unos grandes sumideros de carbono. Tú sabes que el carbono, cuando se libera, pues se va a la atmósfera y ayuda al incremento de la temperatura. O sea, ya también en cambio climático tiene su valor, y no nos importa que de pronto haya deforestación. Ahí obviamente la degradación de la vegetación es más lenta, y de esa captura de carbono que hay en las plantas pues permanece por más tiempo. Pero cuando talamos o cuando la temperatura sube, afectamos, y esa liberación de carbono pues se libera a la atmósfera, y obviamente tenemos estos problemas
Te digo, cosas como esas no le damos la importancia a las plantas. Ahora, si lo piensas desde la parte de salud, hay un síndrome que se utiliza actualmente que se llama síndrome del déficit de naturaleza, que es justo que lo vieron en los niños, lo estudian en los niños, pero obviamente afecta a todas las personas, y es el hecho de que estén encerrados y que no tengan un contacto directo con la naturaleza. Pero en general, cuando tú no tienes que te quedas encerrado en tu casa, pues hay problemas de sedentarismo, tu peso sube, te puedes tener problemas de depresión, ansiedad. Entonces, platicaba la psicóloga Anita, cómo el hecho de tener tu contacto con la naturaleza te ayuda a tener mucho control de este tipo de problemas. Además que físicamente, pues, en nuestras generaciones, aunque ahorita no lo parezca, ¿verdad? Pero sí andábamos corriendo en bicicleta en la calle, trepándonos a los árboles, y ahora no, los niños, con esta tecnología que tienen de estar en las tablets, en los teléfonos, y no les digo que todos, porque hay niños muy verdes en estos tiempos, pero la mayoría están en los celulares y no tienen esos momentos de estar afuera en el contacto con la naturaleza. Nosotros hacíamos con la tierra, con las plantas, o sea, armábamos nuestras historias en la calle. Eran otros tiempos también de mayor seguridad, pues eso es cierto. Yo hasta la fecha sigo jugando en la naturaleza. Sí, y jugando con tierra, qué maravilla, tierra, ¿verdad? No, para mí es lo más desestresante. Yo un día muy estresado, digo, pues tú sabes que me gustan mucho las plantas y que tengo muchas. El mayor momento de relajación en mi vida para mí es ir y, no sé, ponerme a trasplantar, tocar la tierra, o sea, meter así las manos a la tierra para mí es lo máximo. Me olvido completamente del mundo, me relaja al 1000%, tocarles así las raíces y hacer una mezcla luego de sustratos y eso, para mí es lo máximo. Eso es muy loco, porque cuando eres niño, no te vayas a ensuciar, ten cuidado con la tierra. ¿Y quién te fuera a decir que te iban a parar por estar trabajando con tierra, no? Qué buen trabajo tenemos. Sí. Y claro, digo, pues justo como nos compartes y lo que nos compartía también Anita cuando habló de salud mental, pues todo esto de cómo pues salir a caminar, salir a observar aves, salir a observar plantas. Y justo en la sesión pasada que estuvo también el biólogo Carlos Loyola, que platicábamos de que también debería ser posible crear salidas de observación de plantas, que yo le decía, yo en una ocasión lo hice, con un grupo de personas, hice una invitación y les dije, vamos a hacer un recorrido de observación de plantas nativas. Y te sirve conectar también con las plantas, saber cuáles son nativas, qué función cumplen, cómo crecen, bla, bla. Digo, porque estamos más acostumbrados pues a lo tradicional o a lo más común, que son los grupos de observación de aves, como el club que tenemos aquí en el Museo de las Aves de México. Y para quienes no saben, aquí en el Museo de las Aves de México tenemos el Club de Observadores de Aves de Saltillo del Museo de las Aves de México, donde somos ya una comunidad muy grande de más de 70 personas de todas las edades, desde personas que no sabían absolutamente nada de aves, pero han ido acompañándonos en las salidas, porque hacemos salidas mensuales, y aprovecho para hacerles la invitación. Cualquier persona que desee integrarse al club, pueden escribirnos a científica@museodelasaves.org y acompañarnos. También ahí en redes sociales, en Facebook, en Instagram, se comparten las convocatorias a las salidas de observación. Pueden acompañarnos a una, varias, como gusten. Tenemos una comunidad muy bonita, ¿verdad? Y muy grande. Y fíjate que predominan muchas personas, muchos adultos mayores, que les encanta y han encontrado una opción saludable, tranquila, amena, de conectarse con la naturaleza, porque salimos a parques, a la deportiva, a la Sierra de Arteaga, a una presa, y además convivimos mucho entre todos. La socialización también es importante y también te ayuda a bajar esos niveles de ansiedad o de estrés. O sea, es importante también relacionarnos entre las personas. Y yo creo que es una actividad muy, muy buena. Y de paso yo creo que también ese es un pino. ¿Ven ese pino? Ahí está un ave digamos que así, por no queriendo, pero también estás enseñando plantas, realmente.
Y aprovechamos también justamente este fin de semana. Tenemos el sexto conteo de aves urbanas de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a tener el sábado una salida de observación a la Universidad Autónoma Agraria de Quintana Roo y el domingo una ala deportiva. Por ahí están las convocatorias en Facebook. Si les interesa, pues revisen las convocatorias y pueden comunicarse al teléfono o al correo que viene en la convocatoria, ¿verdad? Entonces, continuando con las preguntas que tenemos de aquí, ¿de qué manera las plantas sostienen nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no lo tenemos? No lo tenemos tan claro. Ajá. Uy, son... bueno, si lo ves desde el punto de que se ven bonitas en tu casa, tener ahí vegetación, pues también. Sí. La temperatura, bajan la temperatura de la ciudad, de tu propia casa, te dan sombra y es alimento y refugio para animales. Claro. Es bien importante porque hacemos ese círculo de, pues sí, o sea, no nada más nosotros, también los animales es de gran importancia que tengamos la vegetación. Son formadoras de suelo, retenedoras de suelo, la erosión. Por ejemplo, en las zonas de desierto, es muy importante que no tenemos estos conceptos de desertización y desertificación. Uno es natural y uno es provocado por el hombre. Pero en ambos la vegetación es sumamente importante porque las zonas áridas pueden ir avanzando a medida que la vegetación se va perdiendo. Y si ves, hay zonas donde de pronto hay mucho polvo porque no hay vegetación que lo detenga o lo mantenga. Pero además las mismas plantas forman más suelo y las hojas cuando caen, pues esos nutrientes de las mismas plantas regresan al suelo. Van haciendo, mejorando las propiedades físicas del suelo. Pero también nos dan materiales para construcción, tienen muchísimos beneficios, aminoran el ruido, contaminación del polvo y contaminación auditiva. O sea, la verdad, tener vegetación es muy, muy saludable. Y volvemos a lo mismo. Si tú en tu casa también tienes actividades y tienes personas mayores o niños chiquitos, eso también es una manera de integración familiar, parece que no. Y ya hay que voltear a ver los huertos familiares, que tú también eres especialista en eso, porque también hay muchos químicos que se utilizan en los alimentos. Claro. Y si nosotros, de una manera sencilla, algunos alimentos puedes hacerlos en tu casa, aparte de que tienes convivencia familiar, tienes esta parte verde que disminuye tu ansiedad y tu estrés, porque el ver cosas verdes sí también tiene un impacto en los humanos. O sea, el color es importante. Sí, claro. Es un color que percibimos mucho los humanos. O sea, el verde es creo que de los que más fácil vemos. Entonces sí, hay muchas cosas que la vegetación nos proporciona, muchos servicios ambientales que tenemos. Y filtración del agua. El agua. De hecho, cuando tú tienes mucha vegetación, los mantos freáticos se mantienen más arriba, porque las mismas raíces generan una presión y hace que esos mantos se mantengan. Cuando ya no tienes vegetación, esa agua va bajando, se va perdiendo. Entonces sí, por donde la veas, la vegetación es importante. Hay que verla. Dice por acá Víctor Parga, muy interesante tema, bióloga. Dice José Bert, te amo tía, atentamente Nicole. Javier Reyes Salas, saludos de Ciudad Acuña. Muchos comentarios y saludos y agradecer desde luego todo el personal del museo, desde luego a todo el patronato, a nuestra directora también, la licenciada Sofía Strozzi Guerra, por permitirnos y llevar a cabo estas facilidades, este tipo de entrevistas con invitadas, ¿verdad? Gracias, agradezco infinitamente tu invitación. ¿Crees que vivir en ciudades ha intensificado esta desconexión con el mundo vegetal? Yo creo que, por supuesto que sí. Ese acelere que andamos las personas, o sea, las ciudades de entrada, con el cambio de uso de suelo, ¿qué es lo primero que haces? Te llevas la vegetación. Y aunque cuando generan estos grandes construcciones, o sea de casas, complejos de casas o empresas, les piden que hagan áreas verdes o que pongan arbolitos en cada casa, que sabemos que tampoco ponen las mejores especies, pero bueno, es mucho menos la vegetación que tenemos disponible.
Además, la misma forma de vivir de las ciudades, te digo, el estrés, el tráfico, pues te enfocas más en otra cosa que en lo que tienes alrededor. Te desconecta muchísimo de la vegetación. Yo creo que te desconecta de todo, pero si vemos que el problema es las plantas no las ven, pues mucho más. O sea, las mandamos todavía más abajo. Yo creo que un ejemplo muy claro es aquí el centro histórico, las calles que nos rodean, aquí todo lo que es Hidalgo, Juárez, todo esto. Yo creo que si somos muy observadores nos damos cuenta que las banquetas no tienen ningún árbol, ninguno. Y era algo que yo admiraba. Bueno, yo soy de Monterrey y obviamente si algo tenía Monterrey en el centro era muchísimo. Ahorita no sé, ya voy relativamente poco, pero y ya hay partes donde ya no paso. Pero Monterrey, las calles del centro, mucho arbolado. En su temporada tuvo mucho de esta especie exótica que era el ficus. Me acuerdo que había ficus enormísimos, pero con una nevada típica, pues marcharon. Pues sí. Pero digo, sé que actualmente grupos como Reforestación Extrema le han puesto muchas ganas a arborizar todas las calles y camellones. Pero si aquí en el centro histórico estamos... Sí. No, hombre. Dice por acá Montserrat, muchos perritos se purgan con las plantas. Órale. Sí, bien, también en casa, o sea, el que tengas unas plantas, y ahí es importante conocer qué tipo de plantas tienes, porque si de pronto hay alguna que puede ser tóxica para tus mascotas, sí es importante hasta eso es importante, que sepas qué tienes para saber si tus perritos les funciona o no. O sea, el zacate, sabemos que de entrada lo utilizan mucho para purgarse. Que hasta ellos aprovechan. Que algunos de los árboles nativos sabemos que sí, las semillas, ¿verdad? Son tóxicas para algunas mascotas como el colorín, Sophora secundiflora, y el ojo de venado, que es ¿cómo se llama el nombre científico del ojo de venado? El monilla, el Ugnadia. Se me fue el nombre, pero sí. Ese también, que también es tóxica para el ganado. Y la nacahuita que se usa para el consumo de los animales en exceso también puede ser tóxica para el ganado, pero igual en pequeña medida pues se puede consumir. Dice Luz Rodríguez, bonita tarde, muchas gracias. Yo tengo plantas en la azotea, aunque mis vecinos se molestan de que tengo plantas, pero a mí cuando me dan algún fruto les doy las gracias. Me gusta tener plantas porque llega colibrí y saltamontes y palomas de collarín y comen las semillas de ciertas plantas. Muy interesante plática. Saludos de Puebla. Gracias, Luz, por compartirnos este mensaje. Es súper bonito lo que dice. Y más allá de que suene así, shalalalala, esa conexión con las plantas es impresionante. Yo la felicito y además porque el hecho de que piense en los demás, en polinizadores, vivos, claro, en pequeños roedores, en ardillas o lo que quieras, sigues poniendo en movimiento nuestro ciclo de vida, o sea, de todas las partes que integramos, porque no somos ajenos a, claro, y solemos pensar que el humano y el resto. No, o sea, somos parte de... Y uno de los problemas que tiene la ceguera vegetal es esa, que las personas, la mayoría piensa que las plantas en valor están los humanos, los animales y las plantas muy por debajo. O sea, las minimizan bastante. Claro. Entonces, yo la felicito, qué bonito lo que hace. Sí. Siento que tenga problemas con sus vecinos, pero también qué bueno que pues ella, al final es su espacio y no les afecta. Está creando un microhábitat en una zona urbana, porque como dice que llega el colibrí, que llega el saltamonte, muy bien alimentar a los polinizadores en una zona urbana, porque muchas veces las zonas urbanas justamente carecen de flores, y sobre todo en invierno que luego se quema toda la vegetación y así, y a veces esas plantitas de ornato que tenemos ayudan justamente a especies como los colibríes, sobre todo cuando son especies de colibríes que son migratorios, que vienen algunas especies como el colibrí de Ana, el colibrí garganta rubí, que vienen desde Canadá a pasar el invierno, que van de pasada, pues ocupan esa fuente de alimentación, y qué padre que tengas ahí tú en tu casa, Luz, un espacio donde con las flores
aunque sea en ornato, pues llega el colibrí y además cumple la función de la polinización, ¿verdad? Yo los invito a que hagan lo que ya hacen. Claro. Sí. Si un vecino de luz nos está viendo, repliquen, no se quejen, repliquen la verdad. Quejarse es muy fácil, no actuar es lo complicado. Únanse a la buena causa. Somos más los buenos que buscamos crear conexión, ¿verdad? Con todos. Sí. Que el chapulín y que la paloma, pues es un microhábitat en una zona urbana. No, la verdad la felicito. Igual yo también la felicito. Dice por acá, esta ya la leímos. Vamos a entrar un poquito en lo de tejidos vegetales. Para quienes no están familiarizados, ¿qué es el cultivo de tejidos vegetales y cómo funciona? El cultivo in vitro de plantas es una serie de técnicas que te ayudan a multiplicar plantas de una manera rápida y bastante eficiente. Sí, o sea, realmente estos procesos te ayudan muchísimo a obtener plantas en muy poquito tiempo. Ajá. Y se utiliza un medio de cultivo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. En un espacio controlado, pueden ser en pequeños espacios en muy poco tiempo, y todas las condiciones son controladas. Tú le das un medio de cultivo con las condiciones controladas y la planta se reproduce dependiendo, dependiendo de lo que tú busques como objetivo. La base o digamos que el fundamento de estas técnicas es la totipotencialidad de la célula, que es la capacidad de las células vegetales de regenerar una planta completa. Wow. Entonces, aprovechamos esta ventaja que tienen las plantas para poder meterlas al cultivo de tejidos. Nosotros en el laboratorio del Museo del Desierto usamos básicamente la micropropagación, que es tomar una porción de la planta, el explante. Eso es lo maravilloso de las plantas, que puedes tomar casi cualquier parte de la planta. Nosotros, que el grueso de los cultivos que tenemos son cactáceas, normalmente se puede partir, le llamamos de planta madre, o sea, de la planta mamá, o sea, de la planta, pero en cactáceas tomar de la planta directamente es más complejo por la misma morfología que tiene, por las vellosidades, la espina. Entonces tendríamos que someterla a un tratamiento muy agresivo y a veces terminas matando al explante, porque utilizas cloro, alcohol, jabón. En cambio usamos a partir de semilla, que es mucho más fácil desinfectar la semilla y empezar a darle diferentes tratamientos para poder obtener una planta completa. Entonces aquí si vemos, bueno, partimos en un medio de cultivo, ponemos la semilla, aquí le damos un tratamiento y ya después es un medio exclusivo para que la planta al germinar encuentre algo de nutrientes, obtenemos una plantulita y ya cuando va creciendo, entonces ya hacemos diferentes, por ejemplo aquí que pongo varias porciones y esas porciones se van multiplicando hasta hacerse muchos. Y estos a su vez pues vuelven a hacerse muchos, o sea, es exponencial, digamos, de alguna manera. Un trozo o un explante lo corto y me puede dar dos, y ese a su vez dos o más, o sea, porque puedo hacer muchos cortes de ese mismo explante, y ya cuando están bien definidos y grandes, lo que yo quiero es, por ejemplo, lo mando a otro medio exclusivo que haga o genere raíz. Y por ejemplo, aquí tengo estos agaves, y ya con raíz. Ya con raíz. Sí, entonces sí, son medios especiales para cada etapa. En el Museo del Desierto tenemos en exhibición más de 20 especies y con diferentes etapas, donde es la semilla, la plántula, lo que es la propagación, la multiplicación, y luego la parte de formación de raíces, y tenemos un cultivo adicional que es el callo, que hay muchas personas de pronto dicen, ¿y esto qué? Porque es una masa amorfa, pero en las plantas del desierto y en las plantas cactáceas hay muchas sustancias que puedes extraer, o sea, pueden servirte para muchas cosas, el hecho de que tengas tu callo. Entonces ahí medio que les explicamos para qué te puede servir el callo en plantas o en cactáceas. Entonces, pero eso encontramos en exhibición en el museo. Esto del cultivo vegetal pues es una forma de propagación, ¿verdad? Sí,
De hecho, a nuestros visitantes les mandamos o les enseñamos una manera, digamos, más convencional, lo que hace la ingeniero Idalia en el invernadero, que es, bueno, bajo condiciones de invernadero. Yo lo hago bajo condiciones de laboratorio, que las condiciones son mucho más estrictas en asepsia, porque tenemos un medio de cultivo que si ahorita yo abro esto se me va a contaminar, claro, porque es un medio nutritivo, que cualquier cosa que le caiga, pues me lo va a contaminar. Simplemente abrirlo, se puede contaminar. Entonces, sí, le mostramos a nuestros visitantes otro tipo de propagación que existe, aunque esta tiene sus desventajas porque puede ser más costosa, pero en el área de investigación, sobre todo en conservación, es muy usada. Y entonces, esta como gelatina, este es el medio de cultivo. Sí, ese. Por si se alcanza a ver un poco, pero esa como gelatina que tiene aquí el tuyo de ensayo, al fondo, como gelatinita, pues es el medio de cultivo, ¿verdad? Donde se empieza a generar Tiene todos los nutrientes que requiere una planta, micro y macroelementos, o sea, minerales que sirven para la formación de la pared celular, para la respiración, o sea, para todos los procesos también metabólicos que existen en la planta, están los minerales o los elementos. Hay una fuente de carbono, que es, digamos, el azúcar que también necesitamos para mover nuestros músculos. Ellos también requieren una fuente de carbono, claro, y usamos reguladores de crecimiento o fitohormonas para, con estas, lo que hacemos o provocamos es, si yo quiero que genere raíz, utilizo un tipo de regulador. Si quiero que se multiplique, porque hay unos que ayudan a la elongación o multiplicación celular, o lo que hace que se me genere más brotes, o la raíz, que son las auxinas básicamente, aunque todas realmente actúan en conjunto como un todo, hay unas que tienen una función más específica. Entonces sí, usamos diferentes medios, combinaciones y concentraciones de fitohormonas para obtener lo que andamos buscando en el cultivo. ¿Y esta que tiene aquí, que viene siendo lo que es una semilla? Es una semillita de una cactácea, es una mamilaria, y ya que ahí se queda, y después le damos a veces tratamiento dependiendo si es una semilla que tiene ya más tiempo almacenada, o si por ejemplo se les olvidó el frutito y se quedó y se generó un poquito de hongos, soy más estricta en el protocolo de asepsia, porque obviamente aquí, o si quiero que a veces que tengo que meterles algunas ácido giberélico para promover la germinación, o de pronto tengo que ponerle, bueno, hay muchos procedimientos que utilizamos dependiendo las condiciones en que la semilla llegó al laboratorio, o sea, del invernadero, y ya sobre eso voy usando el protocolo necesario para ayudarla a germinar. No todas germinan igual. Esta va a germinar aquí. Sí, ahí germina. Va a germinar aquí y luego ya, como esta que ya tengo germinó. La plantulita. Ajá. No, pues está muy lejos. Había compañera que la acerque un poco más a la cámara para que se vea. Y ya cuando está un poco más grande, entonces yo empiezo a segmentarla, a tomar mis explantes, que eso se le llaman los explantes, y esos explantes yo los siembro y empieza, bueno, aquí tengo uno al central que empezó a multiplicarse, las areolas, que son las partes activas, digamos, de donde están las espinas en las cactáceas, se empiezan a activar y empiezan a desarrollar un individuo completo. Hablamos de la totipotencialidad, de esa capacidad que tienen las células de activarse y de generar una planta completa. Si pudiéramos ver, aquí veríamos cómo ahí se activó y empezó a dar brotecitos, o sea, varios. Bonito. Y aquí ya tenemos uno más, grande. Ya con muchos brotes, ya que están muy bien definidos. Estos todavía no tienen raíz. No, esos ahí están en un punto se multiplicaron. Yo decido cuáles se siguen multiplicando para seguir obteniendo más y cuáles se van a enraizamiento. Y los ya que tienen la raíz se van a invernadero. De hecho, la fase de aclimatación es la fase más crítica en el cultivo de tejidos, porque es de sacarlos de la papacha total, donde tiene todo, alimento, temperatura, humedad, el fotoperiodo, a la realidad, tú solito, o sea, ellos siguen como quiera haciendo sus actividades metabólicas, pero más flojo, o sea, como que, estoy apapachado.
Sí, y porque afuera aquí no. están pues así, por así decir, enjaulados y tienen una temperatura y todo. No, digo, ya al sacarlos de aquí no pasa que se oxidan o se pudren o algo, ¿no? No, justo, bueno, nosotros lo que hacemos para llevarlas al invernadero, les damos un poquito de estrés, pobrecitas, pero no escuchen, pero sí, lo que hacemos es quitarles totalmente bueno, descubrimos que estresándolas, la cantidad o el porcentaje de sobrevivencia era mayor. Wow. Porque antes normalmente se sacaba, usábamos medios, el medio es líquido, y nosotros le agregamos como gelatina, que es el agar, para que se solidifique y el explante no se vaya a hundir. Okay. Entonces, cuando antes, una de las maneras de hacer la aclimatación era que se tenía el sustrato estéril y después el medio de cultivo líquido, sin agregarle el agar, se diluía, por así decirlo, y con eso se regaba el sustrato, se colocaban las plantulitas y se llevaban a invernadero y se cubrían con un plástico. Okay. Y así día tras día íbamos perforando para el intercambio gaseoso con el ambiente, poco a poquito, pero nos ahorramos todo eso cuando empezamos a estresarlas. Les quitamos todo el medio, las dejamos en un frasco ahí mismo en el laboratorio, sin nada, y se deshidratan un poco. Entonces ya cuando van a invernadero, no hay necesidad de todo esto de... El porcentaje de sobrevivencia que Idalia tiene es muy alto en las plantas in vitro. Entonces sí, sí nos va bien. Qué padre. Dice por acá Alejandro Hernández, como hidroponía o sustrato, ¿cómo se llama el medio de cultivo que está en el tubo? Eso es un medio de cultivo. Hay varios medios de cultivo. Okay. Este es Murashien Skog, o sea, el que traigo aquí. Bueno, hay también PCL2, hay varios, y ya tú los adecuas. Puedes usarlo tal cual o puedes adicionarlos extra dependiendo con la planta que tú tengas. O sea, sí puedes hacer una modificación. Si la planta requiere más calcio, pues le metes más calcio. O, bueno, ya conociendo tu cultivo, pues sabes los requerimientos o las necesidades. Claro. Sí, pero pues hay varios cultivos. El MS, que le llamamos, Murashien Skog, es uno de los más usados en in vitro, y ya lo vas adecuando al cultivo que tú tengas. Te digo, juegas con las fitohormonas o los reguladores de crecimiento, y bueno. Wow, nos tiene atónitos la bióloga. Impresionante, ¿no? Claro. Digo, cada quien, pues, su conocimiento, su área especializada. Impresionante, dice por acá Daniel, muchos saludos a Ana y felicidades por su trayectoria. Escríbanos sus comentarios, sus saludos, de dónde nos ven, de qué estado, de qué municipio, de qué pueblo, de dónde nos vean, escríbanos y con mucho gusto los mencionamos. Aprovechen sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Hoy que tenemos aquí a la experta en el tema de cultivo de tejidos. Y aprovecho para hacerles una invitación al Museo de las Aves de México, que es el único museo en su tipo, que tiene más de 3,000 ejemplares que representan el 73% de la avifauna de su propio país. ¿Verdad? Impresionante, vengan, es un museo interactivo, tenemos pantallas, tenemos el área de cantos donde pueden reproducir los cantos de diferentes especies. Es muy lindo, es una de mis áreas favoritas. Claro. Sí. Entonces van a vivir una experiencia y van sobre todo a conocer la biodiversidad aviar de nuestro país, de todo México, y tenemos además exposiciones temporales, tenemos el jardín para polinizadores. Vengan a disfrutar, a sentarse un ratito aquí en el jardín. Digo, bueno, ahorita hace frío, ¿verdad? Pero es un lugar maravilloso, es un edificio con mucha historia, muy antiguo. Vengan a conocer su historia, los esperamos aquí en el Museo de las Aves de México. Y dice por acá, ¿qué tipo de especies se benefician más con el cultivo de tejidos? Pues la verdad muchas. Se utiliza, como es realmente usar el cultivo de tejidos, se podría decir es caro, porque pues sí el equipo y los reactivos, se podría decir que sí es caro, pero al final el uso es económico, pero lo económico puede ser como flor cortada o, por ejemplo, de alimentación. Se utiliza para piña, para papa, tomate,
Y en la flor cortada, pues las nochebuenas, la gerbera, los tulipanes, o sea, hay muchas especies en general que se pueden utilizar para el cultivo de tejidos. Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar lo de la Navidad, hay las nochebuenas. Cuando nosotros vamos al invernadero a comprar uno, ¿cómo vemos el lote que tienen los viveristas? Casi todos se ven iguales, del mismo tamaño, del mismo. Y bueno, obviamente tienen sus variedades, pero todas se ven muy parecidas porque vienen de cultivo de tejidos, o sea, son clones, digamos, así, hacen su fitomejoramiento, ya que lo tienen bien especificado, lo meten al cultivo y ya su producción es bien parejita, bien, pero viene y aparte libre de enfermedades, crecimiento mucho más rápido. Entonces son muchas ventajas el usar el cultivo de tejidos, pero sí, o sea, desde el punto de vista económico, hay muchas especies que lo utilizan y obviamente alimentario, porque la papa también, la piña, bueno, hay muchas especies. Y de conservación, también la conservación se utiliza mucho esta técnica para los bancos de germoplasma, o sea, tiene muchos usos, mucho potencial las técnicas de cultivo de tejido. Ya me están dando ganas yo de empezarme mi cultivo de tejidos. Adelante. Recuerda que en el Museo del Desierto siempre tenemos guías, tenemos servidores sociales, voluntariado. Hay mucha manera de acceder al conocimiento, pues es parte de nuestra función, que bajar la información a la población. Entonces, yo aparte de tesistas, prácticas profesionales, también puedo recibir voluntarios. O sea, aquí lo importante es que todas las personas valoren y cuidemos todo lo que tenemos, en animales, plantas, todo lo que enseñamos en el museo, que la verdad es un orgullo trabajar en el museo y me permite hacer esto, o sea, mostrar que me encanta que las personas se den cuenta de lo bonito que tenemos en el desierto, que descubran o redescubran, dependiendo, el valor y toda la importancia de la fauna y de la flora del desierto. Sí. No, y súper bonito el Museo del Desierto, lo que nos estás compartiendo también, es un lugar donde también mucha atención al visitante y todo. Digo, sé que somos museos con una temática diferente, pero al fin y al cabo tocamos temas muy profundos de la biodiversidad y que somos museos amigos y compañeros amigos. Digo, pues bueno, yo que tengo amistad contigo, con Idalia, con Jorge, que también ya nos acompañó por aquí una vez, que los apreciamos a todos, que son también expertos en sus áreas, ¿verdad? Pues es lo que te decía al principio, es lo bonito que yo admiro de la comunidad de educadores ambientales de Coahuila, que somos una hermandad y obviamente vamos hacia un mismo objetivo, cuidar lo que tenemos, nuestro entorno, nuestra biodiversidad y hacer ahora sí que equipo para lograr que las personas valoren todo lo que tenemos y lo cuidemos. Yo creo que si algo no somos competencia, al contrario, nos complementamos todos los museos, incluso los museos que tengan de historia o algo, al final somos museos y tenemos algo que promover y que cuidar. Entonces, eso es algo muy lindo que tiene Coahuila, que tiene Saltillo, muchos museos. Dice por acá Gabriela Margarita García, excelente charla, saludos a Anita y a Aldo. Saludos a Gaby, un fuerte abrazo. La amamos. También, que también los chicos de la Universidad de Carolina, los dragones bien puestos para las observaciones de aves, que también hacemos salidas mensuales. Les mandamos un saludo a todos los chicos y a todo el personal de ahí de la Universidad Carolina. Dice por acá Montserrat, estaría padre que vinieran a Monterrey a instruir. Bueno, no, pues invítanos, ¿verdad? Claro. Y sí, felicidades a Gaby porque también la labor que hace, es una super bióloga y aparte de que la quiero mucho, la admiro mucho con todo lo que hace. O sea, de verdad, Gaby, un saludote. Saludos a Gaby. Dice Patricia Carrión, wow, fue información súper interesante, próxima visita al Museo del Desierto, dedicaré buen tiempo a conocer en vivo su área. Felicidades por su entusiasmo y compartir. Saludos a los dos. Saludos a Patti, que también es miembro del Club de Observadores de Aves. Dice por acá Lorena Pérez Sánchez. Wow, qué interesante. Cuando voy al MUDE siempre veo este proceso representado en una serie de ejemplares
representando cada etapa que está explicado tan maravillosamente por la bióloga Ana. Impresionante escucharle, muchas gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia para seguir aprendiendo para mejorar el cultivo de tejidos gracias al Museo de las Aves de México. Saludos a Lorena, que también es parte de nuestro club de observadores de aves. Apreciamos mucho su comentario tan amplio, qué bueno que le gusta también mucho el Museo del Desierto. Sí, la verdad que sí. Tenemos un saludo también de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi. Buenas tardes, gracias por su plática. Bienvenida al Museo de las Aves de México. Gracias. Y pues muchas gracias a todos los que nos están compartiendo su mensajito, sus saludos, su felicitación y todo. Recuerden que todo esto es gracias a ustedes. Tenemos por acá, ¿cómo puedo...? Bueno, existen ejemplos exitosos donde esta técnica haya ayudado a rescatar especies amenazadas. Sí, la usan mucho, por ejemplo, en orquídeas. Para las orquídeas, ya ves, no solamente son lindas ornamentalmente hablando, también es justo por lo mismo, pues también están en las normas oficiales, porque sí sus poblaciones sí se ven muy afectadas. Pero en orquídeas, obviamente en cactáceas, en pinos o pinabetes, en árboles, la verdad se utiliza, sí hay muchos casos de estudio y de éxito aquí en México. Pinos entonces, para reforestaciones, ¿verdad? Ajá, y de hecho, por ejemplo, ya hace muchos años, una universidad de Texas tenía el cultivo de pinos, pero ellos lo tenían para lo que era Navidad, sacaban la producción, y eso también está muy padre porque quita la intención de que vayan a quitar un árbol. Sí, claro. Digo, antes la gente iba y quitaba su árbol. Obviamente han cambiado la legislación, la percepción de ir a hacer eso ya, que es más ilegal, pero antes mucha gente hacía eso. Me gusta ese árbol y lo talaban y ya. Sí. Y ellos tenían, digo, hace muchos años, recuerdo que tenían ellos ya este programa de in vitro, de reproducción de pinos, para una especie en particular que tenía la forma más linda que era solicitada para Navidad. Entonces tenían el cultivo. Su forma de cono. Ajá, exacto. Entonces así ya evitaban que hubiera afectar a las poblaciones naturales y ya era un cultivo específico para esa función. Entonces realmente esta técnica te ayuda en muchos sentidos. Sí, yo me acuerdo justamente que allá hace muchos años cuando yo llevé la materia de micropropagación, creo que así se llamaba, que justo ahorita te platicaba que en algún momento de mi carrera me tocó justo hacerlo del cultivo de tejidos y que le preguntábamos a la maestra, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y justamente recuerdo que decía, bueno, a veces cuando se van a hacer reforestaciones, ¿verdad? En áreas naturales protegidas o en lugares así que son protegidos, pues que se busca mejorar la calidad de los pinos genéticamente y todo para reforestar grandes extensiones, por ejemplo, a través de la CONAFOR y todas estas dependencias que se dedican a cuidar nuestros bosques, claro. ¿verdad? Entonces sí, te digo, y también antes que se me olvide, la Mammillaria sanangelensis también es un caso de una especie que en su momento era del Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, y pues con el cambio de uso de suelo se llevaron de encuentro a esas especies. Ya hubo un investigador que se dio a la tarea de ver en qué viveros o en qué jardines botánicos había las especies, la recuperó y la metió a cultivo de tejidos. Wow. Entonces, ya gracias a él o a ese trabajo que él hizo, creo que con material de la UNAM y demás, lograron sacar adelante al menos que no desapareciera la especie. Entonces te digo, son muchas cosas, ventajas que te da el cultivo de tejidos. Muy padre, ¿verdad? Yo digo, y que me acuerdo cuando estudiante que hicimos esta práctica, que son con mucha técnica de inocuidad, ¿verdad? Como mencionaba. La esterilidad es pero básica, es de lo principal, porque si no podríamos hacer nada de esto. Se utilizan cámaras de flujo laminar, que lo que hacen estas cámaras de flujo laminar, les explico un poco a tus oyentes, es el hecho de que estos lo que hacen es jalan aire del espacio donde tenemos estas áreas de siembra, y esos aires pasan por una serie de filtros, y cuando llega a nosotros,
es estéril. Entonces nos genera un espacio y además nos apoyamos de mecheros y demás para potencializar el área de asepsia, el medio, o sea, ahí uso, pues aquí traigo cubrebocas, todo el material que utilizo tiene que estar estéril, lo tengo que meter a sustancias para todo lo que está dentro de la campana tiene que estar estéril. Te quitas las joyas, me acuerdo. Joyas, te quitas lo que traiga, aretes, todo. Y te quedas con el cubrebocas, todo es muy aséptico. O sea, la asepsia es importantísimo para que tú puedas trabajar esto. Entonces, todo el equipo tiene que estar esterilizado, estéril, todo el material, porque trabajamos con medios de cultivos que fácilmente pueden crecer hongos, bacterias, cualquier cosa. Entonces, nos puede afectar a nuestro. Iba a traer un material contaminado, pero dije no. Me lo hubiera traído para que vieran lo que es que se contamina un material. ¿Cómo se...? Me encontré un frasquito y dije, lo voy a llevar de ejemplo. Yo sí me acuerdo. Desistí a... Yo me acuerdo así cuando digo que llevábamos esa clase, como dices, nosotros nos poníamos que todo, que desde el overol, que los guantes, que la máscara, los lentes, las chicas recogerse bien el cabello con la cofia y meter así los brazos por los lados en la campana y tener hay diferentes tipos de campanas. Sí. Okay. Ajá. Y que la maestra dijo, a quien se le contamine el cultivo va a estar reprobado. Pues ya en el cuartito, en la bodeguita, donde hay unas luces así con puras repisas, donde se ponían todos estos frasquitos, que fuimos todos, el grupo, éramos un grupo pequeño. No, pues parecía más bien que estábamos cultivando hongos, un hervidero de hongos, todos los frasquitos donde a todos se nos contaminaron. Sí, es fácil que se pueda contaminar, o sea, por manejo, simplemente si no tienes no puedo decir habilidad, pero tanta experiencia, fácilmente puedes contaminar tu material. Simplemente hay cosas tan sencillas como que de pronto a los chicos, cuando tengo estudiantes, que su pinza la ponen aquí y de pronto la quieren tomar y se les olvida. Entonces, todo lo que tú utilizas, yo por ejemplo, cuando utilizo mi material, todo tiene que estar contenido en esta área. No puedo salirme de esta área porque es lo que tengo estéril y todo tengo que trabajar aquí. De aquí hacia acá, sin tener, aunque mi área está estéril, porque sí está estéril, no es tan estéril como esto que está aquí adentro. Claro. Entonces, realmente es muy estricto el protocolo de asepsia para trabajar el cultivo de tejidos. No es complicado, de verdad no es complicado, pero sí tenemos que estar bien conscientes para no cometer errores, porque es mucho trabajo lo que está detrás si se te contamina el material. Entonces sí tengo, para mis estudiantes, cuando tengo estudiantes, tengo un material exclusivo para que, para que trabajen, para que empiecen a familiarizarse, o en medio que se me quede que está más viejo, entonces tengo material para que ellos vayan practicando y yo no expongo mi material importante de la colección. Entonces sí hay material para que ellos trabajen y ahí donde vamos viendo si la contaminación es por equivocación cruzada, o sea, hay mucha manera de que se contaminen. Podemos ver si es externa o es del material, porque a veces es del material. De pronto hay una espora que se quedó y ya cuando ponemos en medio nuevo, ahí donde se activa o no sé, pero es fácil ver de dónde proviene la contaminación. Entonces también eso les enseño a que identifiquen. ¡Qué padre! Entonces realmente es muy lindo. Es un área muy bonita. A mí me gusta mucho. Y voy a ir un día para... eres invitado. Quiero retomar eso que hice de estudiante porque pues tú sabes que me encanta todo lo de las plantas y ahora que traes estos ejemplos aquí y todo lo que nos compartes, no hombre, ya me dieron 1,000,000 de ganas. Es muy lindo y a mí me gusta mucho porque también me permite, te concentras y te permite pensar y adelantar para lo que estés haciendo. O sea, de verdad es una actividad muy, muy bonita. Dice por acá Doraelia Ruiz García, excelente charla, felicidades Anita. Dice Adi Salas, excelente charla, bióloga Ana. Pues hemos tenido muchos saludos, ¿verdad? Una pregunta que creo muy importante, ¿puede el cultivo de tejidos ser una herramienta clave frente al cambio climático? Sí, definitivamente. Una, para la conservación. Tú sabes que con el cambio de uso de suelo y con la misma cambio climático hay muchas especies que se van perdiendo. Claro. Animales y plantas, cualquier grupo de seres vivos, no necesariamente hongos o lo que sea.
lo que sea, de verdad, con el cambio climático tenemos mucho problema de pérdida de biodiversidad. Entonces, lo que sí nos ayuda mucho, por ejemplo, si hay una especie que está a punto de la poder recuperar y la metes o a los bancos de germoplasma o al cultivo de tejidos para poder propagarla y tener más material para que no se pierda. O hay especies que dices tú, bueno, voy a hacer unas plantas resistentes a la sequía, por ejemplo, desde el punto de vista también agrícola, que necesitan a estos cambios que hay en el ambiente donde ya llueve poco o las temperaturas se elevan mucho, pues ya empiezan a producirse especies que puedan resistir, sobre todo cuando es de alimento, que puedan resistir a estas condiciones. Entonces se hace el fitomejoramiento y se mete el cultivo de tejidos para obtener de una manera rápida este cultivo y en gran número. Entonces es una de las ventajas que tiene el cultivo de tejidos. En un pequeño espacio, en condiciones controladas, yo puedo obtener una gran cantidad de individuos en muy poquito tiempo y además libres de enfermedades. Entonces hay muchas ventajas que te da el cultivo de tejidos. Y sí, ante el cambio climático, pues también tiene sus ventajas utilizar estas técnicas, definitivamente. ¿Qué papel juegan los jardines botánicos, los museos y proyectos comunitarios en este proceso del cultivo vegetal? Tanto en cultivo de tejidos como en lo que es la ceguera vegetal. Claro. Yo creo que son espacios donde las personas pueden tener contacto con la vegetación y bueno, siempre hay personas ahí que te pueden ir explicando, enseñando. Es un tipo de educación no formal, digamos, donde tú vas a encontrar mucha información y a veces los museos pues tratan de ponerlo de manera atractivo y de bajar la información a la población. En los jardines botánicos, ya sea porque digas tú, bueno, es un lugar de esparcimiento, quiero ir a conocer o bueno, hay muchas maneras en que estos espacios que me comentas pueden tener un impacto en la población. Claro. Y también los proyectos comunitarios, ¿me dijiste? Sí, proyectos comunitarios. Sí, bueno, nosotros trabajamos por mucho tiempo, por muchos años, con comunidades. A través de CONASA trabajábamos en comunidades de alta marginación. No sabes qué bonitas experiencias. Y trabajábamos con las plantas nativas, o sea, con la candelilla, con las mismas cactáceas, con nopales que también son cactáceas. Entonces, ahí te das cuenta del gran conocimiento que tiene la población. La gente de campo, a diferencia es lo que decíamos, en las ciudades vas perdiendo ese contacto y esa información, porque a veces es ancestral, se va diluyendo. Y la gente, pues, pero en el campo mucha gente aún conserva el conocimiento que tiene de sus plantas, de las plantas medicinales. Algo que tiene mucha ventaja en las plantas del desierto es que al no haber agua, todos estos ingredientes o metabolitos o lo que tengan de sustancias o activos se concentran y son muy efectivos. Y sabemos que en la industria farmacéutica el uso de las plantas es muy importante para la formulación de algunos medicamentos. Entonces, pomadas, ungüentos. Sí, claro, o sea, las plantas siempre van a ser importantes y no lo tenemos claro, o sea, de verdad. Y aunque parezca increíble, hay niños que piensan que lo que tienen ahí en su plato vino del supermercado. No saben si vino de una vaca, si vino de una planta, o sea, es hasta absurdo mencionarlo, pero sí hay personas que no saben de dónde viene lo que se están comiendo. Es increíble, pero existe. Entonces, esa desconexión con la naturaleza es súper fuerte y súper preocupante, porque evita justo que no tengamos ese cuidado hacia el ambiente, que al final, el cuidar el entorno en el que vivimos, al final nos cuidamos nosotros. Como decimos en el museo, conocer para conservar y valorar, ¿verdad? Muy bien, dicen por acá, a ver, ya los leí. Bueno, entrando un poquito a lo de futuro y acción, ¿qué retos se enfrenta actualmente el cultivo de tejidos en países megadiversos como México? Mira, no tanto el cultivo de tejidos, más bien es la biodiversidad en general, o sea, todo lo que se está generando de pérdida de ambientes, de espacios, por minería, por cambio de uso de suelos para nuevas construcciones, ya sea industriales o
O sea, todo eso es realmente un gran reto que tenemos que hacer. O sea, yo sé que cuando hacen un cambio de uso de suelo, la autoridad les pide a estas empresas o de estos que hacen las casas habitación, se me fue, los fraccionamientos y demás, les piden que hagan una retribución en vegetación. Ajá. Pero muchas veces o no utilizan, por ejemplo, los árboles que te ponen, pues no son los más adecuados. Y las empresas muchas veces tienen que hacer una reintroducción de la planta que quitaron y se les muere porque no les dan las condiciones adecuadas. Sí hay que prestar mucha atención. Sí sé que en el cultivo de tejidos, pues lo ideal sería que llegaran muchas plantas para los bancos de germoplasma, pero hay veces que la planta o desaparece antes de que llegue a nosotros, antes de que llegue o al cultivo de tejidos o a los bancos de germoplasma. O sea, es un gran reto, ajá, yo creo que en todo el planeta, sí, la pérdida de la diversidad, y obviamente es muy triste en nuestro país porque sabemos el potencial que tiene, el potencial biológico que tenemos como país, y hay veces que a mí me da frustración que otros extranjeros lo valoren más, y otros se lo llevan, o sea, eso también me da todavía más coraje. Claro. Pero que de pronto otros países vean el potencial del nopal y nosotros no, o de lo que tenemos aquí y no lo aprovechemos y no lo defendamos. ¿Verdad? O sea, sí. Que luego hay mucha extracción de peyote, ¿verdad? Mucho tráfico. Sí. Otros países de Asia y todo que lo quieren llevar. De hecho, yo creo que ya hay muchos que ya lo tienen sus cultivos y no sé cómo salió, o sea, a lo mejor de forma legal, a lo mejor no lo pero al final del día tenemos que enfocarnos en nuestro momento actual. Lo que tengo hay que cuidarlo, porque ya lo de más no lo podemos cambiar. Claro. Entonces sí tenemos nosotros como educadores ambientales, ese compromiso de que las personas vean la importancia de todo su entorno, de todo lo que nos rodea y que al final nos permite estar bien, sí, como humanidad, porque bueno, yo no soy tan egocéntrica de decir que la humanidad es lo mejor. Ese a lo mejor es un gran problema que tengo porque yo, otros grupos me parecen tan importantes como los humanos, y somos una plaga. Somos muy, muy malos cuidando nuestro entorno, nuestra casa. Eso es verdad. Entonces pues sí, hay que cuidar lo que tenemos, cuidarlo mucho, valorarlo y pues. Así es. Entonces, ¿qué acciones cotidianas pueden ayudar a reducir la ceguera vegetal en nuestra vida diaria? Yo creo que promover que las personas que andan caminando, que se tomen el tiempo, simplemente ver qué tipo de árboles hay. Que vean la forma de las hojas. Porque eso sí somos bien buenos. Cuando queremos una sombrita, buscamos el árbol más frondoso. Si queremos estacionarnos, ahí no nos quejamos ni de las hojas ni de nada. La verdad es que somos bien simpáticos, ¿no? O sea, cuando nos conviene, sí, al árbol sí lo vemos, pero nada más bajo esas circunstancias, y menos no. Pero sí prestar atención en tener esa conciencia y esa empatía de lo que nos rodea y de cuidarlo. O sea, claro, ver qué tipo de árboles hay, cuántos hay. Ponte el reto con tus niños, vas caminando. A ver, vamos a contarlos, no sé, sí, se me ocurre. Actividades simplemente que como justo que me mencionas de tocarlos, ver cómo son las hojas, porque luego hay hojas que son un poco ásperas, hay hojas que tienen una vellosidad, no sé, vean cómo es la hoja, de qué forma, porque es una característica propia del árbol. Cada especie tiene su tipo de hoja. No, y por ejemplo, si la gente supiera un poquito cuando van las personas al invernadero, bueno, antes teníamos un poquito más de contacto cuando era la venta, o sea, ha habido cambios, ya tenemos una tienda más en forma, pero antes hacíamos mucha labor de convencimiento. O sea, a veces llegaban las personas, no sé, igual veían lo que teníamos en venta, pero ya cuando se ponían a platicar con nosotros y ya se les explicaba, no, mire, son diferentes las espinas, y así ya sabe, que las raíces, y que, se quedaban fascinados y se llevaban su platita. Y no era tanto porque el poder de vencimientos para que nos compraran la planta, que era importante para el museo,
para que siga funcionando, pero era más bien, nosotros decíamos, con una persona que salga con un pensamiento diferente Claro. hacia la flora de nuestro ecosistema, para nosotros era ganancia. De verdad, nos sentíamos muy contentos cuando un visitante se iba, wow, las cactáceas, no es, es que en el rancho de mi abuelito todos eran lo mismo, todos eran nopales y las menosprecian. Pero de verdad sí es importante que seamos más empáticos y más observadores. Más observadores, como decía una frase de allá del papalote, toca, juega y aprende. Digo, hay que tener cuidado porque recuerda que algunas tienen espinas y otras pueden ser, pero bueno, también es parte del aprendizaje. Claro. Yo a veces cuando luego comparto fotos de algunas plantas nativas que tengo en mi jardín o en mi casa, que luego me dicen, dame un piecito o dame uno. Les digo, no, vayan y colecten semilla, vayan, o sea, caminen un día en el parque y pues cuando la flor ya cumple su ciclo, pues puedes colectar esas semillitas, ponerlas en una macetita y tú germinarlas. Experimenten. Tú les enseñas, tú tienes una página en Facebook que de árboles urbanos de Saltillo, sí. Das mucha información de cómo. Entonces les digo, hazlo tú, no es que no te quiera dar. Lo que quiero más bien es que tú vivas la experiencia, la conexión. Ve, conéctate con lo que hay en tu parque. Porque te aseguro, muchas de esas plantas son plantas que salen en los camellones, que salen en los parques, y una vez cuando por ahí en agosto, que después de unas lluvias salió mucha herbácea en muchos camellones, subí fotos y la gente me preguntaba, ¿en dónde? ¿En cuál? Yo les decía, pues ve, te aseguro que lo vas a encontrar en el primer camellón cerca de tu casa. Claro. O sea, no específicamente quieras saber en qué camellón tomé la foto. Ve, conéctate, ve un día, así como tú dices, con tus hijos, váyanse a ver los camellones, a ver los baldíos, no sé, un arroyito cerca, van a encontrar cosas que les van a maravillar, especies que puedes decir, oye, ¿la puedo tener yo en mi cajete de mi árbol? Sí, ponla, yo tengo la buenotera especiosa, que es una flor rosa preciosa y floración todo el año y que estas heladas no le hace absolutamente nada. Oye, no la riego, pues es nativa. ¿Por qué lo vas y compras a otras tiendas, que no voy a decir los nombres, que la petunia y que no sé qué, que son plantas pues que quizá nada más están creadas o diseñadas para durar una temporada, para hacer un negocio redondo, o no sé, o simplemente es su ciclo de vida, ¿verdad? Que nada más son de temporada y pues se te mueren, o que como no son nativas, pues apenas llegamos a los 10 grados y ya se chamuscó. ¿Verdad? Entonces, justamente quitarnos esa venda de los ojos, quitar esta ceguera vegetal y encaminarnos a explorar, porque todo está a la vuelta de la esquina. Sí. Y simplemente, digo, yo ahorita que te comentaba que no hay árboles aquí en Centro Histórico, pero hay herbáceas, hay plantas nativas. Yo cuando he andado caminando aquí, simplemente en el perímetro de, ¿cómo se llama? Paseo Capital, no sé cómo se llama. Ok, sí. Encontré así en grietas de muros. Increíble cómo se abren que paso. En grietas se abrieron paso plantas nativas. Que pasa 1 millón de gente y una vez que yo le estaba tomando foto la gente era como de, ¿a qué le está tomando? ¿Qué está viendo? Pues son hojas, ¿no? Sí. Es una planta nativa que no es común y que mira dónde vino a salir. Cuando les compartes la historia de vida de la planta, o sea, de verdad que su percepción cambia. Si les dijéramos que los mezquites tienen una raíz muy particular, o sea, muchos datos sorprendentes que a lo mejor es lo que nos faltaría a todos, o sea, que bueno, nosotros en el museo obviamente tenemos esa información, pero en más espacios compartir las peculiaridades de las especies y a lo mejor eso lo hace más interesante para las personas, claro. No sé, o sea, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que las personas se acerquen a las plantas. Vamos a hacer un recorrido de plantas en Centro Histórico. Sí, sería genial. Dice por acá Alicia Villegas Arispe, gracias por tan valiosa información,
invitando a conocer y promover beneficios de nuestro entorno. Un fuerte abrazo a Alicia Villegas, que también es miembro de nuestro Club Bioobserva. Es que tenemos toda una comunidad maravillosa que le encantan todos estos temas. Yo estoy segura que todos estos temas van replicándose o se va haciendo más grande. Esta información tiene que ir permeando a más personas. Entonces, es correcto. Felicidades por este espacio, de verdad, Aldo. Y siempre agradecida de poder aprovechar este espacio para hablar de... A mí la conservación me gusta mucho. O sea, de verdad, si puedo aprovechar los espacios como estos, pues gracias. No, pues gracias al museo, a todo el personal que colaboramos. Aquí están muchas áreas que somos, pero bueno, dice, desde tu experiencia, ¿qué es lo que más sorprende a las personas cuando empiezan a ver a las plantas? Es lo que te decía, cuando nosotros empezamos a nuestros visitantes a explicarles por qué dicen, ay, todas las cactáceas son iguales, pero ya te das el tiempo de decirlo, no, mire las espinas, esta es central, esta es radial, esta es roja, esta es negra, más grande, más chica, mire la forma del tallo. O sea, ya empiezas a profundizar en la morfología y darles datos importantes de la especie, ya como que, o sea, a ver, se interesan. Y lo que te decía, un solo visitante que se vaya con una mentalidad diferente con respecto a la vegetación del desierto, nosotros estamos de gana. Hablabas del cenizo, que es ese, apenas llueve, le llaman el barómetro, justo apenas llueve y explota en floración, y es súper bonita, súper llamativa, y hay varios tonos de violeta, de magenta, es hermosa, es un árbol muy, muy lindo. Tenemos a la nacahuita, que la nacahuita es el árbol típico de Nuevo León. Sí, claro. Hay unos árboles hermosos, el mezquite, el huizache, hay mucha vegetación que es muy, muy linda. Aquí en el Museo de las Aves, en el estacionamiento, casi a la entrada tenemos un cenizo enorme que da una floración preciosa. Hay otros cenizos más al fondo, pero sí, son parte de las plantas nativas que tenemos. En el museo las personas cuando están en floración, quiero esa planta, o sea, quiero, claro, o sea, se mueve mucho porque las personas, la verdad es que es una planta muy linda y lo puedes usar como seto o dejarlos crecer para que sea un, digamos, árbol pequeño. O sea, es un arbusto un arbusto grande, por así decirlo, o puedes hacer setos, o puedes hacer... Y lo maravilloso es que no tienes que regarlo, porque, o sea, el mantenimiento es muy básico porque es planta nativa y muy linda. Muy adaptada a este tipo de suelos un poco, digamos que pobres. Sí, súper resistente. Resistente pues, a las heladas, a la falta de agua. Sí, y aparte bonita. ¿Qué más quieres? Y también tenemos otra de las especies nativas que tenemos aquí en el estacionamiento, es la famosa Tecoma stans, conocida como San Pedro Tronadora. Pero ella sí resiente un poquito el frío, pero rebrota. Sí, rebrota. Sí. Esa es pues muy ahorita linda. tuvimos helada y ahí está con flores. Es que no duró mucho, es que yo fue muy corta, entonces no... Y además es de fácil germinación, o sea, si la dejas que se esparza la semilla, empieza y es muy bonita su flor amarilla. De las especies en un proyecto que tenemos por ahí, ¿verdad? Una especie preciosa. Sí, es muy linda. Y pues ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos escuchan, quienes nos han acompañado y quienes además nos van a acompañar? Porque pues estas transmisiones quedan por ahí alrededor de 30 días en Facebook y se sigue compartiendo y todo, sobre el valor de las plantas y su conservación. Yo que observen, o sea, volviendo un poquito a la ceguera vegetal, que es algo que me interesa mucho, que las personas se sensibilicen, que se den el tiempo de conocer a las plantas que tienen en su entorno, valorarlas. Y mira, hay muchas ahorita plataformas donde, o sea, ahora sí, aprovechando, porque las redes sociales así como te pueden alejar y los teléfonos y las tablets, vamos a usarlas como una herramienta para acercar a las personas a esto. Hay plataformas donde tú puedes identificar, o sea, que se vayan caminando y le tomen una foto y en estas apps te dicen qué especie. Hay errores, sí, claro. pero en general hay hay muy buenas.
Y puedes ver, creo que Conavio tenía un Sí. área de conoce Ujú. el vecino que tienes, Ah, algo así muy bonito, ok. que no sé si esté activo porque pues Conavio tristemente ya no es lo que era antes. Bueno, sí es, pero sí. el apoyo ya no lo tiene. Ujú. Bueno, una protesta, porque es maravilloso. Conavio Sí, es, sí. yo le invito, de hecho, les invito a todos tus seguidores a que se den la oportunidad de conocer la página de Conavio. La página de Conavio. Es un ejemplo a nivel mundial. Las páginas de Conavio, de verdad, lo que hay ahí de investigación y de información es muy buena, Sí. muy buena, con especialistas muy importantes, científicos muy importantes. Sí creo que hay que voltear a ver a la página de Conavio. Y solamente es eso, que se den el tiempo de ver lo que tienen a su alrededor, Claro. conocerlo, valorarlo, y que no seamos ciegos a lo que tenemos, porque al final cuidando las plantas y a los mismos animalitos, porque también recuerden que dispersan la semilla y lo que sea, o sea, polinizan, Todo un ciclo. Finalmente nos cuidamos nosotros. Y si no queremos tener tanto calor, planten un árbol, por favor. Sí, nativo. Sí, nativo, exactamente. ¿verdad? Gracias por complementar. Pero sí, es pues y eso. ahorita que comentas lo de las apps, pues yo creo que un ejemplo muy bueno es justamente Naturalista, que es una app a nivel mundial y que es justamente una herramienta de ciencia ciudadana, ¿verdad? Sí. Que aporta infinidad de datos donde ahí pueden subir cualquier ser vivo, plantas, animales, hongos, musgos, algas, de todo. Hasta para las tareas de los niños pueden aprovechar esa información que es bien completa, porque hay distribución, hay la taxonomía, su estatus, si está en alguna categoría dentro de la norma oficial mexicana, y pues bueno, o sea, la verdad es que sí es importante que aprovechemos todas estas aplicaciones o plataformas que están disponibles. Así es. ¿Algo más que desees agregar de tus apuntes, de algo que te acuerdes? No, aquí era algo que no quería que se me pasara nada, pero ya ni lo vi, ya ni siquiera. De tu acordeón. No, la verdad, solamente vuelvo a lo mismo, insistir que las personas volteen a ver que tengan plantas en sus casas, que si tienen calor, van a ver que la vegetación dentro de su casa, dentro y afuera y alrededor de su casa, va a hacer la diferencia. Que si tienen un parquecito enfrente y de pronto está la sequía o no hay agua, ellos vayan y le den un poquito de agua a ese arbolito. Pues nada, o sea, que seamos más empáticos y sensibles con nuestro entorno. Aunque no sea mi árbol, aunque no esté en mi banqueta. Yo tenía un vecino, lo amaba. Yo tengo pura planta nativa, pero pues por lo mismo para no regarla y no tener que, o sea, son de bajo mantenimiento, pero era tan amoroso, decía, ay, está ingrata, no las riega. Entonces él iba y me las regaba. Obviamente, pues hay muchos cenizos, pues los cenizos se explotaban pero era mucho el cariño de él. Wow. Y siempre le agradecía a mi vecino, muy querido, mi vecino. Desgraciadamente ya no está en este plano, pero es una anécdota bien bonita que tengo, porque él siempre iba y me regaba mis arbolitos. Y yo, ay, mucho amor. No eran de él, pero él tenía, le preocupaba, era empático. Entonces ese es un gran ejemplo de preocuparnos, aunque no sea tu plantita, y si ves que está triste. Las mías no estaban tan tristes, pero sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido un mensaje pues muy profundo, muy importante, sobre todo para todas las personas que nos están acompañando. Bueno, dice por acá María Guadalupe Euresti, yo también lo estoy viendo. Saludos, María Guadalupe. Y pues agradecerte por toda esta información, es un tema, la verdad, impresionante. Todo lo que nos compartiste hoy aquí, los ejemplos que nos trajiste, yo quedé atónito, impresionado, anonadado. Sé que todos los que estaban viendo también, y pues se notó en sus comentarios, en sus saludos, en sus mensajes.
Y pues agradecerte a nombre de todo el Museo de las Aves de México, pues que nos hayas hoy compartido y acompañado. Y desde luego de parte del museo, de nuestra directora, la licenciada Sofía Estrosiguerra, un reconocimiento por tu participación en esta edición de Voces por la Biodiversidad. Y desde luego, con mucho cariño, un obsequio, esta taza del gorrión doméstico. ¡Ay, qué bonito! El Passer Domesticus, para que pues ahí también tengas tu cafecito, ¿verdad? Que todos los días tomo. Que todos los días tomas, ¿verdad? Y que así como somos museos aliados, tengamos pues también la taza del museo compañero. Yo de ahí de mi escritorio se ve, tengo mi taza azul del Museo del Desierto que también me regalaron. Siempre he dicho que somos entre museos hermanos y eso me gusta mucho, que no hay una competencia. No, al contrario, nos complementamos. Claro, hasta las mascotas. Así es, ¿verdad? Entonces, con mucho agradecimiento nuevamente, dice por acá Alejandro Hernández, manda unos aplausos. Nuevamente agradecer a todos los que nos acompañaron, nuevamente a todas las áreas que colaboran para que estas transmisiones se lleven a cabo. Aquí está nuestra compañera y coordinadora de audiovisual, Alondra, ¿verdad? Nuestros compañeros de las demás áreas, nuestra directora, y a todos muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Voces por la Biodiversidad. ¿Algún contacto, mensaje, saludo que quieras agregar? Bueno, los invito al Museo del Desierto. Visiten el Museo del Desierto. Estamos en el departamento de plantas. Uh-huh. Bueno, yo estoy exclusivamente en el área de laboratorio y cultivo de tejidos. Okay. Y pues son bienvenidos, que conozcan nuestros jardines, nuestro invernadero, claro, nuestra tienda cactus. La verdad es que nos visiten uh-huh, y va a ser un placer atenderlos. Si estoy en el laboratorio, porque a veces tengo actividades en oficina, las personas me pueden tocar el vidrio y si tienen duda, salgo. Y además también tenemos a nuestros guías que también pueden explicar, pero con mucho gusto. Si de pronto quieren alguna información y yo estoy ahí, un placer salir a atenderles. Ok, muy bien. Sí. Pues ya saben, visiten el Museo del Desierto, visiten el Museo de las Aves, hagan su ruta de museos. Los esperamos con muchísimo gusto aquí en el Museo de las Aves. Y pues esto ha sido todo por hoy en una transmisión más de Voces por la Biodiversidad. Mi nombre es Aldo Ceballos y los esperamos en la próxima emisión, que viene otro tema también súper padre. Pues nos vemos hasta la próxima. Los esperamos aquí, como siempre, con las salas abiertas. Nos vemos.